pasión por la historia de España. Personajes y acontecimientos de los que podemos sentirnos orgullosos. SND Editores publica para ti los textos de grandes héroes, pensadores, historiadores, políticos y literatos. Sus libros están en todas las grandes superficies, en centros comerciales y en las mejores librerías. También los puedes adquirir directamente en su web, www.sndeditores.com. SND Editores. Verdad, justicia y libertad. Bienvenidos, esta es La Lupa Semanal, un programa que realizamos en coordinación con SND Editores, a quien por supuesto le agradecemos la oportunidad siempre que nos da. Pues bien, vamos a empezar con esta lupa semanal. Aquí la tenemos, esta es la primera imagen que hemos decidido. Hemos llamado al capítulo de aquellos polvos, estos lodos. Pues bien, dicen que solo la boda y mortaja del cielo baja. Lo demás, todo, no baja de allí, sino que nos lo labramos y merecemos con nuestros actos. Para todo efecto hay una causa, también lo sabemos. Si sembramos bien, pues recogeremos bien. Si lo hacemos mal, recogeremos mal. Y lo dicho se aplica tanto a lo personal e individual como a lo colectivo, claro, incluso a los pueblos y naciones. No echemos, por lo tanto, la culpa de nuestros males a otros o a otras causas que no sean las que están íntimamente relacionadas con nuestros actos, sean individuales, sean también colectivos. Así pues, el desastre de la España de hoy que representamos con esta imagen, pues tiene sus raíces, claro, sus causas, que no han bajado del cielo, sino que se deben ¿a qué? Pues a nuestros actos, de aquellos polvos de los cuales proceden y derivan estos lodos. No sé por qué, pero últimamente no dejo de oír la misma taravilla en relación con lo que en realidad no deja de ser las mismas falacias, estupideces y falsedades que nos han colado durante casi medio siglo ya y nos siguen colando. O tal vez haya que decir que nos dejamos colar, o por lo menos la inmensa mayoría de los españoles la siguen tragando. Quiero por ello, y por ello voy a dedicar esta lupa semanal a dejar claras algunas cosas, aunque sea de forma resumida, no hay tiempo para más, y a desmontarlas, claro. Además, ¿por qué? Pues porque esta semana lo ocurrido durante ella en España no deja de ser más de lo mismo. Es decir, el dictador Sánchez sigue en su poltrona sin rival enfrente porque la oposición sigue igual de inane que siempre también, o mejor decir que cómplice y colaboradora necesaria y voluntaria de él. Las elecciones en Cataluña nada van a cambiar, o en todo caso solo van a conseguir empeorar aún más la situación, que ya es decir, y lo de la mujer del dictador, Begoña Gómez, está aún por ver en qué queda. Bien que gracias, y hay que agradecérselo, a Miguel Bernat y sus manos limpias resucitado, que sigue aportando pruebas. Esta semana ha pedido que le quiten el pasaporte a esta individua por el riesgo de que destruya pruebas. Pues puede que ocurra como con la infanta y su ya ex Iñaki Urdampillín, y a lo mejor suena la flauta y la vemos sentada en el banquillo por lo menos, y mejor aún condenada. Otra cosa muy diferente es que la veamos entrar por la puerta grande ¿de qué? Pues de Alcalá Meco. También nos negaron esa imagen con la infanta a pesar de haber sido condenada. También, ¿qué ha ocurrido esta semana? Pues sigue lo mismo, hemos dicho. El aumento aún más de qué, de la crispación, del enfrentamiento, de la polarización política y social. Los medios de comunicación o de desinformación divididos entre los que son cómplices de desinformación y los amenazados por no tragar por el gobierno con su cierre, la nefasta Unión Europea en la que nunca debimos entrar, o por lo menos no hacerlo como lo hicimos, nos avisa de que hay que reducir las pensiones. Imagínense, la sanidad pública, que fue una joya, hace aguas por todos los lados, está hundida. La educación, pues retrocede más y en proporción aumenta el ¿qué? El analfabetismo y la mediocridad. El elevado paro juvenil no tiene parangón en Europa, pero casi ni en el mundo. La creciente deuda es una piedra que tenemos colgada al cuello porque hay que pagarla, ¿eh? Por ahí no perdonan. Eso está clarísimo también. Las leyes, pues cada día nos desconciertan más. Bueno, están hechas para eso, creo yo. La inseguridad, la delincuencia creciente, galopante, desbocada, incluso ya en los propios domicilios. Bueno,
no existe la propiedad privada, la han derogado. ¿Qué más? Pues claro, nuestro peso internacional cero, bueno, bajo cero, congelado, y eso que lleva, pues que nuestros vecinos, que ninguno es amistoso, sino todo lo contrario, se aprovechan, bueno, ellos barren para su casa, lógicamente. Y como guinda del pastel, este pastel apestoso, pues los grandes fondos de inversión, que son buitres carroñeros, especuladores, nada producen, todo lo contrario, todo se lo llevan, lo bueno, lo que interesa, claro, pues nos están comprando a precio de saldo. Bien, y en todo este maremán, en todo este lío que está aquí formado, pues resulta que hay gente que nos sigue diciendo cosas que yo es que de verdad es que alucino, porque es que son increíbles. Todavía esta semana me he encontrado con 3 cosas y son las que quiero de alguna manera matizar en esta lupa semanal. Muchos siguen creyendo que hubo y todavía hay un PSOE bueno y otro malo. Uno bueno, democrático, nacional, dechado de virtudes, que fue el de Felipe González y Alfonso Guerra. Y otro malo, dicen ahora, el de Zapatero y el dictador Sánchez, o sea, el que tenemos, pues no, radicalmente no. A ver si nos enteramos de una vez. El PSOE, desde su fundación, solo ha habido, hay y habrá uno. El de aquel demente que fue su fundador, Pablo Iglesias Pose. El del Frente Popular, asesino y ladrón. El de Felipe González, un embaucador, lobo, sí, con piel de oveja. Y el de Zapatero y el dictador Sánchez, que lo único que hace distinto es que se han quitado esa piel de oveja y se han quitado la careta, pero su cara es la misma de siempre. La historia avala que el PSOE no es ni siquiera un partido político, es una organización, una banda, además históricamente criminal, y a los hechos y pruebas históricas incuestionables me remito. No hay en su historia bondad o virtud alguna. No hay tampoco crimen, por abyecto que sea, que no haya cometido y repetidamente. No hay lapsus ni vacío, ni nada que se le parezca en su trayectoria criminal y degenerada. Y menos aún arrepentimiento, ni por supuesto petición de perdón alguna, ni siquiera mínima, ni siquiera de manera hipócrita. Nada. De aquellos Pablo Iglesias Pose de que el PSOE acatará la ley siempre que le convenga y cuando no la vulnerará, está en el diario de sesiones del Parlamento en 1909, pasamos a su provocación deliberada y alevosa de la guerra civil porque la quería ganada. ¿Con qué fin? Pues de llevar a cabo una revolución marxista sovietizante de España, barriendo además físicamente del mapa a todo colectivo que consideraba enemigo o simple adversario. Tras su fracaso, en el exilio siguió, además de vivir a cuerpo de rey de lo robado durante la guerra, y nunca devuelto, siguió conspirando contra España, porque otra de las características del PSOE de siempre es su vena antinacional. No existe otro partido socialista en el mundo ni en la historia que sea eso, anti su nación. Hechos tan criminales y graves como la entrega de todas las reservas de oro y plata nacionales a los soviéticos, lo demuestran, nos dejaron en la total ruina. No existe tampoco en la historia universal otro caso como ese. ¿Para qué decir de los miles de actos criminales llevados a cabo contra España y contra los españoles, colectiva o individualmente? Tras el fallecimiento del caudillo, bueno, en realidad, desde el asesinato de Carrero Blanco, por arte y parte de la estupidez de tantos de entonces y precisamente más aún de los servicios de información militares del momento, el SECED, y con la excusa de neutralizar al Partido Comunista que según creían aquellos que eran unos artistas, era el único enemigo a batir, asustados por lo que ocurrido en Portugal con la revolución de los claveles socialistas, ojo, dicho sea de paso, se resucitó al PSOE, que languidecía, apoyándole de 1000 formas, incluido con fondos, el dinero del Estado. ¿A quién? A los Felipe González, a los Guerra y demás, creyendo que se les iba a controlar, que ya no eran el PSOE de siempre, que eran otra generación, y no sé ya cuántas tonterías más, de forma que de la nada, porque eran nada, de donde en realidad no había,
surgió de nuevo el PSOE, pero el PSOE de siempre, el único, el mismo de aquel su loco de mente fundador, del de aquellos frente populistas de las checas, de los tribunales populares formados por ujetistas borrachos y socialistas degenerados, el mismo que tenemos ahora. Ese PSOE, el de González y Guerra, no era ni fue un PSOE bueno, ni nacional, ni democrático. No, no. Lo que ocurre es que fueron más listos que los idiotas que le resucitaron, a los cuales se engañaron como a tontos que eran. Lo que ocurre es que habían analizado correctamente lo ocurrido en el 36 y sacado las enseñanzas correctas, dándose cuenta de que una revolución no puede hacerse de la noche a la mañana, o en 2 o 3 años como intentaron Largo Caballero, Negrín y demás. No, para hacer una revolución, sobre todo a finales del siglo XX, se necesitaba tiempo, trastocar a las nuevas generaciones, esperar a que las que lo sabían, lo habían vivido, las que tenían referencia, las que conocían otra España, sin duda muchísimo mejor, desaparecieran. O sea, y en otras palabras, vestir al lobo con piel de oveja para embaucar a los tontos útiles y a los ingenuos. Claro, pero sin abandonar, nunca lo han hecho, sino todo lo contrario, sus fines de siempre, que son el poder dictatorial, por supuesto, para la pasta, y la pasta para el poder. Y eso fue lo que hicieron González y Guerra, dando pasos muy medidos, cambiando las cosas poco a poco, con paso lento pero firme, e incluso dieron alguno atrás después de haber dado, eso sí, 2 hacia adelante. Pero en ningún caso, solo externamente, abdicaron de sus esencias socialistas. Menos aún renegaron de su historia criminal, ni se les exigió. Todo lo contrario. Conforme se vieron más y más seguros, la piel de oveja se les fue cayendo y apareció la realidad, el crimen, como siempre, la corrupción. Escúchenme, estimados seguidores, viene de allí, de ellos, de ese PSOE de siempre, porque lo eran, la corrupción brutal e institucionalizada. También la sectaria politización de todo, incluso la desmemoria antihistórica y antidemocrática. Y por supuesto la marcha hacia la dictadura, todo se debe a Felipe González y Guerra y demás de entonces. Fue Felipe González, que ya se ha olvidado, el primero que en el 93, cuando veía que las elecciones se le ponían de cara, dijo ya en varios mítines que votar al PP era resucitar a Franco, volver al franquismo, etc. Y otras cosas parecidas que ya señalaron entonces la pauta a seguir, que es la que han seguido y ahora está desbocada, claro. Son Felipe González y Guerra los que pusieron el huevo de la desmemoria que hoy vemos eclosionado. Lo que tuvo González fue la inteligencia de saber que en aquel momento tenía que medir muy bien los pasos a dar. Y lo hizo. Sabiendo, eso sí, que sembraba lo que otros más adelante se iban a recoger. Su postureo de ahora, diciendo que no está de acuerdo, etc., no es más que más de lo mismo, es decir, otra estrategia para seguir engañando incautos, con eso de que el PSOE bueno y democrático existía, y también de paso, evidentemente, lavar su imagen y satisfacer su ego. Zapatero y el dictador Sánchez no son diferentes a González, ni a Largo Caballero, ni a Negrín, ni a Pablo Iglesias Pose, como tampoco lo es García Paje, ni Leguina. Lo que ocurre es que unos están recogiendo y otros sembraron. Y lo que ocurre es que unos tienen asignado un papel y otros otro. No se engañen. El PSOE nunca debió ser legalizado, jamás, debido a sus antecedentes históricamente criminales. El PSOE no tiene remedio, nunca cambiará, siempre irá a lo que va, que es a la implantación de una dictadura socialista, alucinante, antinacional, corrupta hasta las trancas, y a por la pasta, a vivir de los demás, porque es su seña de identidad, su ADN. No tiene remedio, jamás pedirá perdón por los terribles daños causados a España y a tantos, ni devolverá todo lo robado en su historia, sino todo lo contrario, lo robará más. El PSOE es una empresa con infinito ánimo de lucro a costa, eso sí, del erario y de los demás. Es una banda de gángsters, y todo el que entra en él o le vota lleva la misma señal de la bestia, porque imprime carácter. Pensar que tumbando al dictador Sánchez,
La cosa está hecha, es una estupidez porque no hay un sanchismo, no hubo un zapaterismo, ni cualquier otro ismo, sino que lo que hay es el PSOE, esa organización históricamente criminal que aglutina, para nuestra desgracia, perdón, a lo peor de nuestra sociedad, a lo más bajo de lo peor, como quieran, con independencia del momento histórico que sea. Da igual, siglo XX, el XXI, el XXV, el PSOE es un cáncer, una lacra que destruye a España sistemáticamente porque es un mal que no depende ni del momento ni de quien sea su líder en cualquier etapa. No, no, es algo consustancial, algo que se hunde en las raíces más profundas de nuestro peor ser. Por eso surge el PSOE y es como es. Ese individualismo, ese cainismo que forma parte, para nuestra desgracia, de nuestra forma de ser, ese es el que encarna el PSOE. Ese es el problema. Bien, y dicho esto, vamos al siguiente tema que he elegido. Claro, es que seguimos oyendo, esta semana ha sido terrible para mí, seguimos oyendo otra cosa más. Y vamos a dejarla bien claro, la tan afamada transición, que se sigue presentando como un modelo, como algo ejemplar, incluso para el mundo entero. Pues no, nada de eso, nada de eso, no, nada de eso. No fue un proceso de transición, y menos aún pacífica, como se empeñan en hacernos creer. Fue un proceso de ruptura, de destrucción, de derribo, y como tal revolucionario, de traición y además sangriento, de confrontación, de revancha, de todo eso y de mucho más que podría añadir. No, no, lo de pacífico de la transición no se lo creía a nadie porque hubo más de 1000 asesinatos, incontables heridos y graves destrucciones materiales. Se nos ha olvidado ya. Tenemos la memoria de pez, otro problema de los españoles. Fueron años dolorosos, de crímenes terribles, de terroristas dueños de las calles, de lágrimas, de mutilados, de personas tocadas psicológicamente para siempre, de impunidad, de impotencia e indefensión, de inhibición y pasividad para combatir todo ello, de ineptitud y de cobardía también, de claudicación, de vergonzosa negociación a costa de la sangre de los más débiles y al final de infame rendición a los enemigos de España, porque no se ha acabado con el terrorismo, ni se acabó. Han dejado de matar cuando han vencido, cuando les ha interesado, como hace cualquier ejército. Fue la transición también años de asquerosa traición. Se fue a destruir todo lo bueno que se había construido durante décadas, con enorme sacrificio y bien hacer, porque es más fácil destruir que construir, claro. Porque había mucha envidia, claro, de lo que se había logrado, tanto, porque había que dejar al pueblo sin referencia para imponerle otra realidad a la que les interesa, porque nada mejor para justificarse que deslegitimar a lo anterior. Somos así. Lo hicieron también los Borbones con los Austria. La transición fue un engaño de cabo a rabo, una tropelía de muchos y un dejarse hacer del pueblo en general. Es una de las etapas de nuestra historia que ojalá nunca hubiera ocurrido, que quisiéramos borrar de nuestra historia, porque fue el eslabón por el que se rompió la cadena de aquel resurgir de nuestra patria. Todos aquellos que la protagonizaron de una forma u otra eran deleznables, falsos, mentirosos, aprovechados, egoístas, mediocres, estúpidos, sinvergüenzas. Pocos fueron los que hoy podemos salvar de tales apelativos, pocos, muy pocos. Solo aquellos que ya entonces fueron, por ello, vilipendiados, marginados, perseguidos y algunos incluso eliminados físicamente. La transición es una mancha en nuestra historia, porque además dejó patente lo tonto que eran los españoles de entonces,
o lo corruptos que ya estaban, o lo cobardes en que se habían convertido. No hay parangón de una nación que habiendo salido del pozo de donde salió, que habiendo resucitado, estando a punto de perderse para siempre, habiendo dado al mundo un ejemplo sin igual de desarrollo, de paz, de bien hacer, de tanto como se había logrado, no hay parangón, no hay otro caso de otra nación que haya sido capaz de retroceder en el tiempo como nosotros, de estar repitiendo una de esas peores partes de nuestra historia, de dilapidar lo heredado, de dejarse embaucar y perderse de nuevo, y esta vez muy posiblemente para siempre. La transición nunca debió existir. Las actualizaciones que lógicamente el devenir de la vida imponían no eran los cambios por el cambio que se vendió, ni la forma en que se cambió todo lo que se ha producido. Las actualizaciones necesarias debieron hacerse como medida y tino, con mucho cuidado, como siempre, y ante todo conservando lo muchísimo bueno que había. La transición no tuvo nada de ejemplar, sino todo lo contrario, y en todos los aspectos. Fue la que abrió la puerta a lo que hoy sufrimos, que nadie se engañe, fueron aquellos polvos de estos lodos. Y dicho la transición, otra de las cosas con las que me he tropezado esta semana también, y es que es increíble porque seguimos en las mismas, pues es esta que vemos aquí, la Constitución. La Constitución que de ejemplar tampoco tiene nada, ni siquiera su gestación, que fue otro engaño y otro producto de una manipulación brutal de la verdad y de la realidad. La Constitución está plagada de trampas saduceas, premeditadas y alevosas, de contradicciones y además de española, para los españoles no tiene nada de nada. Es un corta, pega y colorea de otras, es ajena por completo a nuestra idiosincrasia, más aún a nuestra historia, a nuestra forma de ser y esencias. Está hecha para aparentemente contentar a todos, lo que en la vida y en cualquier caso y circunstancia es imposible, aunque en realidad lo que está hecha es para contentar solo a algunos. La Constitución es un pato nauseabundo cocinado en un cuarto oscuro y a espaldas de los españoles, porque unos cuantos, muy pocos, ninguno de ellos con buenas intenciones, sino solo con la intención de ¿qué? De vengarse de la historia. ¿Y de qué? Pues de satisfacer sus complejos incalificables y no pocas taras, incluso mentales. Eso fue lo que hicieron los padres de la Constitución. Pocas cosas tiene de buena, pero es que además lo que tiene nunca se ha cumplido por parte de nadie, porque para eso se hizo, para incumplirse. Comenzando por la corona, no solo el ahora rey en su merecido exilio en el desierto, sino menos aún por su hijo, que de tal mal palo, pues peor astilla. La Constitución era papel mojado desde su aprobación, y hoy ya ni papel, pues se ha disuelto de tanto como se ha empapado. Y además, R que R, nadie quiere meterle mano como se debería, porque aun con todo y como se viene haciendo históricamente en otros países, para algo están las enmiendas, y están previstas, para subsanar lo que con el tiempo, con la práctica, se ve que no funciona, o peor aún, que funciona mal. Pero no, nadie, ni unos ni otros quieren, porque todos siguen instaurados en lo mismo, en que la Constitución es esto y aquello y lo otro y lo de más allá, cuando todos hipócritas saben que no. Pero claro, con ella saben también que aseguran sus intereses personales, que nada tienen que ver con los de España, con los de la patria, a la que traicionan cada día más de la mañana a la noche. De aquellos polvos, estos lodos, claro que sí. El PSOE, de los otros de la derecha, que también, de ellos hablaré otro día, también tienen lo suyo en este entierro, de la transición y de la Constitución. Estos lodos en los que estamos embarrados, prisioneros de un destino cada día más negro que nadie quiere remediar, viviendo como avestruces, metiendo la cabeza debajo del ala, como si nada pasara, ni mucho menos fuera a pasar, creyéndonos más que nadie, mejores que nuestros predecesores, más listos,
cuando en realidad vamos directos al precipicio, suicidándonos cada día un poco más. La única nación que, habiéndolo conseguido todo, pues todo lo lleva destruyendo desde hace ya medio siglo, que el tiempo pasa que es una barbaridad, dando un ejemplo penoso al mundo, un mundo que nos mira alucinado, que no entiende cómo somos capaces de tamaño desperdicio, pero que lógicamente se aprovecha de ello. Claro, está en su derecho, porque aquí en el mundo cada cual barre para su casa, bueno, menos nosotros, los españoles, que nos regodeamos en echar la basura propia en ella, no fuera. De aquellos polvos, pues estos lodos. Y llegados al fondo del pozo parece que nos gusta escarbar. Y dirán ustedes, ¿hay alguna solución? Pues yo por el momento no la veo, porque todo el mundo está en esa misma dinámica, de verdad. Yo no la veo bajo ningún concepto. En fin, ¿qué se va a hacer? Ojalá me equivoque. Gracias por seguirnos. Españoles, viva siempre España. Mercants, especialistas en decoración náutica. Una boutique única en su especie. No encontrarás una tienda igual en toda España. Mobiliario, iluminación, confort a bordo, artesanía y moda marinera. En Mercants también encontrará una amplia gama de piezas que aumentan su valor con el paso del tiempo. Nos encontrará en Denia, Alicante, en la calle Diana 48 y en el teléfono 629 69 3309. Jamendo.com